Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:18. 1 de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. ¿Sí? Vamos así sentado, le voy a dar lectura nada más, sígame con su vista. Dice de la siguiente manera: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias, Dios, por privilegio, Señor, de estar en tu iglesia, Señor. Pedimos que nos bendigas, Señor, que hables a través de tu palabra, que cambies nuestras vidas, Señor, que un fuego pueda ser encendido en nuestro corazón y que Dios transformes nuestra vida, Señor, nuestra manera de pensar, y que cada día, Señor, podamos ser más a tu imagen. Nos ponemos en tus manos, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Nos habla de dar gracias a Dios en todo. Sin duda, el ser agradecido no solamente es decir gracias, ¿sí? Va un poco más allá. De hecho, es algo que en todo tiempo, que en toda circunstancia, todo cristiano debería de hacer. Para eso voy a contar la historia de una misionera. Bueno, no era misionera, se llama Corrie ten Boom. No sé si alguien ha leído alguna vez de ella. ¿Sí? Ella era una joven holandesa, la menor de 3 hermanas, y tenía un hermano también. Ellos, juntamente con su familia, participaban activamente en poder salvar o rescatar judíos, ¿sí?, de la mano de los nazis. Años después, los judíos invaden Holanda, se dan cuenta del trabajo que ella y su familia están realizando, por lo cual ellos también cancelan su club y es llevada a prisión. Estuvo algunos años ahí en prisión, ahí mismo en Holanda, pero al tiempo la llevan a un campo de concentración. Sin duda, ella estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo algo que agradaba a Dios, pero para su desgracia y la de su hermana, a ella les tocó vivir, pues sí, en un campo de concentración. Hemos leído, hemos visto historias, hemos leído libros, visto películas. No era algo fácil, pero aún a pesar de eso, ella estaba en una barraca infestada de pulgas infernales, como ella lo decía. No solamente era estar ahí, sino que estar soportando el estar siendo picada por pulgas que nadie podía soportar. Pero un día su hermana, leyendo específicamente este pasaje que dice: dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ella le dijo a Corrie que tenían que dar gracias a Dios por las pulgas. Corrie pensó y dijo: no creo que sea algo por lo cual tengamos que dar gracias a Dios. Es llevar el cristianismo a un nivel que no corresponde, ¿sí? Con el tiempo, los estudios bíblicos que ellos tenían ahí en la lugar donde ellos vivían, porque lo hacían a escondidas, fueron creciendo, gente fue conociendo al Señor, gente fue convirtiéndose al Señor, y temían, sobre todo Corrie, por ser la menor, temía que fueran descubiertos y pues les fuera aún peor. Y ella, en su temor, preguntó que si podrían ser descubiertos. Para sorpresa de ella, la respuesta de su hermana fue que no, porque los nazis no se acercarían a una barraca llena de pulgas, ¿sí? Entonces ella entendió en ese momento, y sus palabras fueron: a Dios, gracias por las pulgas, ¿sí? Y nuestro nivel de agradecimiento para con Dios debe llegar a ese nivel, ¿sí? Que podamos dar gracias a Dios en la montaña, que podamos dar gracias a Dios cuando estemos en los momentos más profundos de nuestra vida, cuando estemos en luz, cuando estemos en tinieblas, cuando haya prosperidad, cuando haya necesidad, cuando haya salud, cuando haya enfermedad, ¿sí? Ese debería ser nuestro sentir, que demos gracias a Dios en todo, ¿sí? Un pastor muy conocido, Bob Jones, dijo: el hombre que pierde su agradecimiento lo pierde todo, ¿sí? El hombre que pierde su agradecimiento lo pierde todo. Y por eso en esta mañana vamos a ver algunas razones por las cuales es importante la gratitud. Vamos a ver algunas razones por las cuales es importante la gratitud. Primeramente, para que no te olvides de Dios, para que no nos olvidemos de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 12. ¿Sí? Deuteronomio 6, 10 al 12 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido de la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Un corazón que no es agradecido tiende a olvidarse de Dios. Por eso es importante que seamos agradecidos, para no olvidarnos de Dios, a pensar en quiénes éramos. ¿Sí? Éramos esclavos del pecado, según nos dice Juan 8:34. Vamos a ir rápidamente. Voy a estar leyendo algunos versículos, si no alcanza a llegar, anótelos, no se preocupe. Dice de la siguiente manera, Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Y eso éramos nosotros, esclavos del pecado. Nuestra vida no tenía un sentido, nuestra vida estaba perdida, éramos mentirosos, blasfemos, no nos importaba Dios, no tomábamos en cuenta a Dios. Y Dios nos ha sacado de eso. Sin duda es importante que recordemos quiénes éramos. ¿Sí? También el fin que teníamos. Romanos 3:23, versículo muy conocido por nosotros, nos dice el fin que nosotros teníamos. Dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, nuestro fin era el castigo eterno. Y gracias a Dios que nos ha sacado de ahí, gracias a Dios que ya no vamos más para allá, sino hoy en día vamos a su morada eterna. Eso es algo que nosotros debería de guardar en nuestro corazón, que momento, vez tras vez, día tras día, podamos dar gracias a Dios por el cielo, ¿sí? Por el sacrificio de Cristo que vino a limpiar nuestra vida, nuestros pecados, y que hoy en día podemos ir a su gloria. También, Primera de Pedro 2:9, Primera Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Pueblo adquirido por Dios. Tenemos un valor para Dios. Él pagó por nosotros un precio muy alto, el precio más alto que pudo haberse pagado, ¿sí? Su vida, su preciosa sangre, como dicen en otros pasajes. Y no solamente nos sacó, nos libró del pecado, nos dio la vida eterna, sino que hoy en día somos especiales para Él. Y también podemos ser instrumentos en sus manos. Primera de Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27 nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la gratitud? Para que no nos olvidemos de Dios. Segunda cosa por la cual es importante es, vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Vamos a estar viendo muchos pasajes. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, para que de continuo alabemos a Dios. Sin duda, habla de, así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿sí? Algo constante, algo que en todo momento tenemos que hacer. No algo que nada más en los momentos agradables, no nada más en los momentos que yo me siento bien, ¿sí? Y vemos personajes que a lo largo de la Biblia dieron alabanza a Dios en momentos difíciles. Primero de ellos, o un gran ejemplo para mí, fue Job. Vamos a ir a Job 1:21. Job 1:21. Dice de la siguiente manera: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? A pesar de que había perdido la manera o sus medios de vida, a pesar de que él había perdido, podemos decir, sus medios de transporte, a pesar de que habían matado a sus hijos, su respuesta fue alabanza. ¿Sí? No fue enojo,
no fue tristeza, no fue pues maldecir a Dios, sino adoró. Entonces, ¿cuál fue su motivación? ¿Sí? ¿Qué lo hizo a él mantenerse? Quizá no entendía la situación, pero él sí sabía que Dios era bueno y que Dios era soberano. En momentos difíciles, nosotros tenemos que recordar esto, que Dios es bueno, que Dios es soberano, que no sé lo que está pasando, pero Él lo está haciendo por algo. Y eso nos va a mantener a nosotros alabando a Dios. ¿Por qué? Porque hay gratitud en nuestra vida. También hay ejemplos de personajes que dieron alabanza a Dios en momentos buenos. Vemos a el rey David en Salmos 30. Salmos 30. Versículo 1 al 4 dice: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad a la memoria de su santidad. Versículo 12 nos dice: Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Sí? La Biblia nos enseña de personajes que en los buenos momentos y los malos momentos alabaron a Dios. Y nuevamente, un corazón agradecido nos ayudará a eso, a dar gracias a Dios en todo momento. ¿Sí? También la tercera razón por la cual tenemos que tener un corazón agradecido es para que no nos olvidemos lo que otras personas han hecho por nosotros. ¿Sí? Para que no nos olvidemos de lo que otras personas han hecho por nosotros, porque sin duda hemos sido bendecidos por otras personas. ¿Sí? Segundo libro de Crónicas, nos cuenta una historia. Mm, 24-22. Segundo de Crónicas 24-22 dice: Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Sí dice, Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. ¿Sí? Si vemos pasajes atrás, vamos a dar lectura. 22:10 dice: Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondieron entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Sí, la mujer de este sacerdote fue quien escondió a Joás. Después vemos más adelante cómo Joás es proclamado rey, y aún cómo Joás pide al pueblo que traigan ofrendas para edificar, pues para ofrecer a Dios y para edificar la casa de Jehová, pero no hubo respuesta del pueblo. Entonces Joás manda a hablarle a Joiada, y Joiada invita al pueblo, y el pueblo accede. Muere Joiada y ese es el resultado. Sí, en el 24:15 nos dice: Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Entonces, lo que leímos, el 22 dice: Así que el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. ¿Sí? Un corazón que no es agradecido nos hará hacer que se nos olvide lo que otros han hecho por nosotros. ¿Sí? Sin duda, gente ha orado por nosotros, gente ha invertido tiempo en nosotros. Puedo dar testimonio, como decía el pastor, llegué aquí cuando tenía 14 años, ¿sí? Hace 11 años, y gracias a Dios por esta iglesia, porque hubo gente dispuesta a sacrificar, ir toda la semana a predicar el evangelio, sacrificar quizá horas de trabajo, tiempo de descanso, dinero, y ir por casa a casa invitando a las personas. Doy muchas gracias a Dios por ello, por gente dispuesta a sacrificar. Segunda de Timoteo 1:3
nos dice cómo es que Pablo oraba por Timoteo. Segunda de Timoteo 1:3 nos dice: dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sí, gente ora por nosotros, gente conoce nuestras necesidades, gente hemos hablado con ellos y llora por nosotros o aún ha llorado con nosotros. También Primera de Tesalonicenses 2:8, ahí donde estamos, Primera de Tesalonicenses 2:8, dice: tan grande es vuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. No solamente han orado por nosotros, sino que nos han compartido el Evangelio. ¿Sí? Nos han compartido el Evangelio y aún continúa diciendo: no solamente hubiéramos querido entregaros el Evangelio, sino también vuestras propias vidas. ¿Sí? Quiero que piensen en esta tarde una persona así, que haya sido de bendición a su vida, que vez tras vez estuvo ahí buscándole en su casa, que vez tras vez que usted se escondía, que usted ponía excusas, que usted ponía pretextos para no venir a la iglesia, y más sin embargo él siempre estuvo ahí. ¿Sí? Doy gracias a Dios por la vida del hermano Jaime, ¿sí? Porque él siempre estuvo vez tras vez, semana tras semana, mes tras mes, invirtiendo en mí. Y la verdad es que no olvido lo que él hizo por mí, ¿sí? Y de la misma manera, demos gracias a Dios por esas personas que han sido una bendición a nuestra vida. Vayamos con él, demos gracias, hagamos algo por él, ¿sí? Porque no es bueno que nos olvidemos lo que los demás han hecho por nosotros, ¿sí? Mateo 18, esta debería ser nuestra respuesta, ¿sí? En agradecimiento. Mateo 18. Nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Sí? Aquí, tiempo después de que habían sido elegidos los 12 apóstoles, Jesús los manda y les dice que la manera que ellos recibieron es de la misma manera como deben de dar. ¿Sí? Si nosotros hemos recibido de gracia, demos también de gracia. Ser agradecido no solamente es gracias, ¿sí? Sino que nosotros lo hagamos con otras personas. Si alguien invirtió tiempo en nosotros, nosotros invirtamos tiempo en otros, ¿sí? Si alguien oró por nosotros, que nosotros podamos orar por otros. Si alguien fue a buscarnos vez tras vez, que nosotros podamos hacer de la misma manera, ¿sí? Porque si de gracia recibimos, debemos de dar de gracia. Sin duda es lo mínimo que podemos hacer. También la cuarta razón por la cual es importante tener un corazón agradecido es para que no haya soberbia en nuestro corazón. Daniel 4 nos cuenta la historia de Nabucodonosor. Vamos al libro de Daniel 4. Daniel 4. ¿Sí? Es un sueño que tiene Nabucodonosor de un árbol grande con una copa grande, y nos habla acerca de la prosperidad que Nabucodonosor iba a lograr a tener. Pero versículo 19 dice: entonces Daniel, 4:19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Sí, esto fue después de que Nabucodonosor contó el sueño a Daniel. El rey habló y dijo a Belsasar: no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que el mal te quieren. ¿Sí? Y le empieza a explicar el sueño, que el árbol que él había visto, que era fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, que se veía desde todas las tierras, les dice: ¿eres tú? ¿Sí? Y le explica cómo él, versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra
la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 33 nos dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Entonces, nos cuenta la historia de Nabucodonosor, el sueño que él tuvo, y aún juicio que vino sobre él de parte de Dios, como él había crecido, como él había logrado un reino, sin duda el más grande en ese tiempo. Pero nos dice aquí, por no haber reconocido que el cielo gobierna, por no haber reconocido que Dios, sí, da, que de Él viene todo, que por Él tenemos todo, pasó esto. Dice que comía hierba como los bueyes, ¿sí? Y versículo 37 que leímos al principio, él entendió y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Porque un corazón que no es agradecido va a traer soberbia a nosotros. Va a pensar que lo que tenemos, que lo que hacemos, que lo que Él nos permite es por nosotros mismos. Pero sin duda todo lo que podemos hacer, todo lo que Él nos permite hacer y nos permite tener, es solamente por Él, ¿sí? No hay nada más. De hecho, dice el versículo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿sí? Eso dice el versículo. Entonces, por gracia de Dios somos lo que somos, y dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sin duda, todo lo que Dios nos permite es por gracia. La salvación, el poder servirle, sus hijos, quienes tienen hijos, es un regalo de Dios. La salud que gozamos, el trabajo que tenemos, la casa que tenemos, sin duda todo proviene de Dios. Juan 6:68, Juan 6:68, ¿sí? Palabras de Pedro, Juan 6:68. Dice de la siguiente manera: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fue la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién dice vosotros que soy yo? Y él le dice: pues Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta es, y él se pregunta: ¿a quién iremos? Y realmente no hay nadie como Dios. No hay nadie como Él, ¿sí? En Él hemos encontrado misericordia, en Él hemos encontrado amor, en Él hemos encontrado un refugio. Él es el único que nos puede dar la salvación. Él es el único que nos consuela, ¿sí? Puede venir alguien y animarnos, pero sentir la paz de Dios, el consuelo de Dios, es algo que no se compara a nada. Y Job 9:12, nos dice: he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? ¿Sí? No podemos decirle a Dios qué haces, ¿sí? Porque hay otro versículo, dice: Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, Salmo 115:3. Pero es importante tener un corazón agradecido para que no haya soberbia en nosotros, ¿sí? La siguiente razón es ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, es importante un corazón agradecido para que en toda circunstancia podamos aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? En toda circunstancia. Veíamos el ejemplo de Job, veíamos el ejemplo de David en momentos buenos, pero sin duda, vamos a Mateo 8:25. Habrá situaciones en la cual pensaremos, y digo equivocadamente, que el Señor no está al tanto de ello. Mateo 8:25,
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Sí? Porque en situaciones difíciles vamos a poder pues aceptar la voluntad de Dios, que lo que está pasando es porque Él quiere, ¿sí? Quizá no lo entendamos, quizá no comprendamos la situación. Tenemos años quizá orando por un familiar y no se ha convertido, ¿sí? Analizamos nuestra vida y lo he hecho, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que, no sé, tengo algo que no te agrada? Y empezamos a pensar de esa manera y hacemos un análisis de nosotros, le pedimos a Dios que nos muestre pecado que tengamos y no entendemos cómo Dios prometió su ayuda, pero hasta el momento no la hemos visto, ¿sí? Pero no se trata de entenderlo, ¿sí? Sino de que simplemente entendamos que Dios tiene un tiempo, que podamos aceptar su voluntad y decir: Dios, es lo que tú permitiste hasta ese momento, te doy gracias, ayúdame a permanecer y no caer. También Romanos 8:28, un versículo también precioso, nos dice de la siguiente manera, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Cuando somos agradecidos vamos a entender que si amamos a Dios, todo lo que pasa obra para bien, ¿sí? Como es la historia de esta joven holandesa, que aún estos animalitos obraron para bien. Ella no lo entendía, pero fue algo sorprendente. Y habrá situaciones en nuestra vida que no entendemos, pero Dios los está usando para bien, ¿sí? Que quizá no me agrada, que quizá no me gusta, pero Dios está sacando algo bueno de eso. Muchas veces saliendo de la iglesia entre semana o a un servicio en la tarde, llegaba a mi casa y mi abuela pues no le gustaba que viniera a la iglesia. Digo no le gustaba porque hoy en día pues le agrada. Y me tocaba dormir afuera, ¿sí? En veces en una silla, o había dos sillas, o mis hermanos dejaban el carro abierto. Y yo decía, bueno, ¿y eso por qué? Es algo pequeño, yo lo sé, pero eso a mí me hizo entender que pues formó en mí un carácter, que si voy a hacer algo para Dios, tiene que haber pequeños sacrificios, y si voy a hacer algo para Dios, que Él me permita pues hacerlo con un buen corazón. Entonces, aún cualquier cosa pequeña, Dios la usa para bien. Y bueno, también la corrección no nos gusta, y es algo que Dios sin duda lo usa para nuestro bien. Hebreos 12, 6 y 7 nos habla de eso. Y podríamos hablar mucho sobre la corrección, por qué es, las pruebas y demás, pero solamente vamos a mencionarlo. 12, 6 y 7. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, aún la disciplina tiene algo de bueno en nuestra vida. Y no algo de bueno, sino que es lo mejor que pueden hacernos, disciplinarnos, aunque no nos guste, ¿sí? A nosotros como hijos no nos gusta, y la respuesta que damos siempre, ya sé, pero no sabemos realmente, porque seguimos haciendo mal, seguimos haciendo las cosas como no tenemos que hacerlas, pero la corrección la necesitamos, ¿sí? Y demos gracias a Dios por ella. También la última razón, ya estamos en la última razón por la cual debemos tener un corazón agradecido,
Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? El ser agradecido traerá paz a nuestro corazón. Y no puedo dejar de mencionar este versículo, ya para terminar, Hebreos 12:28. Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No solamente es decir gracias con nuestros labios, sino que nuestros actos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos sean encaminados a eso, a servir a Dios, a invertir en su obra y comprender que después de esta vida nada queda, sino solamente el cielo, ¿sí? Bueno, eso nos ayudará siempre, pues, a ser agradecidos. Sin duda, vamos a mencionar nada más para terminar, para que no nos olvidemos de Dios, para que alabemos a Dios continuamente, para no olvidar lo que otros han hecho por nosotros, para no tener soberbia en nuestro corazón, para que aceptemos la voluntad de Dios en todo tiempo y para que no perdamos nuestra paz, ¿sí? Y es un buen tiempo para meditar. Ya estamos por terminar el año y veamos atrás y demos gracias a Dios por lo que nos permitió pasar. Quizá perdimos algún familiar, quizá nació alguien en nuestra familia, quizá hubo situaciones buenas, situaciones difíciles, pero que podamos recordar con gusto, con alegría, todo lo que Dios nos permitió en este año, ¿sí? Y que podamos trabajar en ser agradecidos, porque eso sin duda nos va a mantener con un corazón contento, con un corazón alegre, sirviendo a Dios. Y como les decía, fuera de sus caminos realmente no hay nada. Como él decía, como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin duda, si en algo tenemos que trabajar o si algo tenemos que hacer, es invertir nuestra vida para el Señor, de una u otra manera, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias, Dios, por una iglesia como esta, Señor, que predica tu palabra, porque pudimos ser alcanzados. Gracias, Dios, por que nos permites tener tu palabra en nuestro idioma. Y, Señor, gracias también por tu siervo que predica tu palabra desde aquí, Señor, nuestro pastor. Padre, muchas cosas por las cuales dar gracias. Ayúdanos a meditar en esta tarde la importancia de tener un corazón agradecido. Y, Señor, que nos permitas estar siempre en tus caminos, que nos permitas, Señor, poder agradarte en todo, y que sin duda, Señor, podamos seguir sirviéndote, Señor. Nos ponemos en tus manos, pedimos, Señor, que nos bendigas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.